San Lucas, la palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 15, el versículo 11 en adelante. Quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Mire, esta es una palabra poderosa, les repito, capítulo 15 del libro de San Lucas, el versículo 11, es la parábola del hijo pródigo. Es una historia que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, ver esta historia. Y hoy podemos ver que esta historia es tan real, es muy real esta historia. Estoy hablando y haciendo tiempo para que usted lo pueda encontrar, porque sabe que me gusta que cuando nosotros compartimos la palabra acá, usted en su hogar también pueda abrir y compartir con nosotros la palabra. Entonces todo lo que yo leo, todo lo que yo hablo, tiene que estar escrito ahí en la Biblia, en su Biblia. Así que eso es bueno. Si ya lo encontró, seguramente lo vamos a estar compartiendo, y dice así: parábola del hijo pródigo. Está en el libro de San Lucas, capítulo 11, el capítulo 15, perdón, el versículo 11. Y dice así: también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en las casas de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén a la palabra de Dios. Qué tremendo esta historia, cómo el Señor Jesucristo le explicaba en esa época a la gente, a la multitud que lo seguía a Él. Hacía estas parábolas, estas comparaciones, comparándole a Él cómo la humanidad se aleja de Dios, cómo la humanidad anda lejos de Dios, viviendo perdidamente, malgastando su vida, su salud, su tiempo, en cosas que no edifican. Acá vemos la historia que el Señor le mostraba en esta parábola a la multitud, y le decía que un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos, y el hijo menor un día le dijo: papá, yo quiero que me dé la parte de mis bienes que me corresponde. No le dijo la mitad. ¿No le llama la atención eso a usted, que no le dijo la mitad? ¿Sabe qué pasa? Que en esa época el hijo, el primero, el mayor, el primogénito, tenía derecho por sobre todo a los otros hijos. El padre, si quería darle el 80% y tenía 5 hijos, le daba el 80% al primero, y los otros 20 se repartía entre los 4 hijos restantes. Pero acá dice que el padre le dio la parte de los bienes que le correspondía a cada uno. No dice cuánto le dio. ¿Cuántas veces también Dios, y esto es más para los que están quedados hoy en el camino,
Pero también para vos, varón que estás escuchando por primera vez, la palabra también es para vos, porque Dios te tiene como una creación de Él y quieres que sea su hijo. Quieres que sea su hijo porque hoy estás lejos de la casa de Dios, viviendo tu vida a tu manera, siguiendo tus instintos, tus deseos, los deseos carnales, viviendo lejos de Dios. Dice que este joven tomó la determinación, pocos días después de que el padre le dio lo que le correspondía a cada uno, tomó la determinación de preparar sus bolsos, su valija, y decirle: pa, me voy. Y el padre no entendía qué es lo que había pasado. Solamente él miraba que su hijo se despidió y empezó a caminar por ese camino. Y yo me imagino, mire, yo me imagino una casa con un terreno grande, una tranquera. Y ahí el padre mirando cómo su hijo abrió esa tranquera y le daba la espalda y se iba y se alejaba por ese camino. Por un solo camino iba. Y ahí iba perdiéndose, allá a lo lejos veía solamente ese pequeño bulto hasta que desapareció de la vista del padre su hijo. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están así lejos de Dios? Viviendo a su manera, caminando por el camino equivocado, tomando rumbos equivocados, lejos de Dios. Y Dios los mira, pero le dan la espalda. Hoy hay muchas personas que le dan la espalda a Dios, porque creen en una religión, porque el ego, el yo no le permite, el orgullo, por el que dirán, su posición económica. Este joven tenía el dinero para decir: ya no dependo más de mi papá, ya no dependo más de este hombre, del hombre de la casa, del padre de familia. Él tomó todo cuanto tenía y se fue. Y empezó a caminar y a caminar y a caminar hasta llegar a una ciudad muy lejana. Lejos de todo, lejos de su padre, lejos de su familia. Y dice que este joven empezó a vivir una vida que en la casa del padre no vivía. Porque en la casa del padre había un orden, un respeto. Eso es lo que pasa en el Evangelio, en la presencia de Dios. Se tiene que vivir con un orden y un respeto. Tenés que respetar la voluntad de Dios y andar conforme a la voluntad de Dios. Pero este joven vivía conforme a la voluntad del mundo. Él tenía dinero, los amigos le sobraban, enseguida multitud de amigos ha venido a él, donde vivían de fiesta en fiesta seguramente, donde vivían fornicando, adulterando, donde vivían embriagándose, como hoy. Este joven no pensó en ese momento que esa vida que llevaba no era buena. Para él era buena, para él era buena. Y así empezó a vivir su vida lejos de la casa del padre y lejos del padre. Pero dice que algo pasó en un tiempo. Acá no marca el tiempo que él ha disfrutado de su riqueza, ha disfrutado de eso que le ha dado el Padre. Porque yo quiero que entienda usted, amigo, que ese dinero que usted gana, ese trabajo que usted tiene, esa salud que usted tiene, es porque Dios lo permite. Pero no es bueno tentar a Dios. No es bueno tentar a Dios. Este joven dice que se fue de la casa del padre, malgastó todo cuanto tenía, dice. No dice que malgastó una parte, o gastó, malgastó, entiéndalo bien, no gastó bien, no hizo bien las cosas delante de Dios, malgastó su dinero, malgastó su vida, malgastó todo su tiempo, porque en ese tiempo que él estuvo lejos de Dios, para nada le aprovechó. Por el contrario, lo perdió. Él estaba lejos de Dios, lejos de la casa de su papá, malgastando todo cuanto tenía, dice, gastándolo en fiesta, en mujeres, en amigos,
todo le sobraba, nada le faltaba según él, pero se le terminó el dinero, dice. Dice que en un momento el dinero se le terminó y que empezó a faltarle todo. Primeramente los amigos